Y volvemos al tema central que nos ocupa esta mañana luego de escuchar a algunos colegas de Solvisión, telecentro ubicado en el territorio más oriental de nuestro país. Para ello lo hacemos con otro joven periodista de nuestros medios que labora para el telecentro de Matanzas. Vino desde muy temprano para participar en esta emisión en la que debatimos sobre periodismo y le rendimos merecido homenaje a quienes ejercen la profesión en la mayor de las Antillas, a pesar de los contratiempos y también de las dificultades. Así que damos ya la bienvenida al periodista Pedro Rizo Martínez de Televisión Yumurí, quien además es el presidente de la UPEC en el territorio matancero. Muy buenos días, Pedro, bienvenido nuevamente. Muy buenos días para ti, Pablo, también para los televidentes, y las felicitaciones a nuestros colegas que hoy en este Día Internacional del Periodismo estamos celebrando con muchísimos desafíos. Claro que sí, las felicitaciones entonces para todos los periodistas de Matanzas. Muchas gracias. Pedro, cuéntanos cuál es tu valoración acerca del periodismo que se ejerce en nuestro país en este 2024. Mira, hay muchos desafíos. Nosotros no podemos estar conformes con el periodismo que estamos haciendo. Muchos desafíos, y el primero es construir ese modelo de prensa que necesitan los cubanos, que necesita nuestro pueblo, y sin lugar a dudas tenemos que decir que no podemos estar conformes. Todas las crisis que está afectando al país, económicas, algunas de valores, otras sociales, también están influyendo en la forma en que hacemos periodismo. Indudablemente el periodismo lleva recursos, lleva infraestructura, y nuestros medios están pasando no por los mejores momentos de esas infraestructuras. La preparación también y la exigencia de nuestros contenidos también influye de cómo estamos haciendo ese periodismo. Y también te tengo que decir que los agentes externos, que tengo que decir, sí influyen, y sobre todo en la manera en que estamos construyendo nuestra agenda, qué cubrimos, cómo lo hacemos, a qué llegamos y a qué no. Y ahorita mismo, cuando veíamos las opiniones de nuestro pueblo, de quién veía o no los noticieros y quién se informaba, y es lamentable que muchas personas no ven noticieros ni consumen nuestros medios de prensa, y tenemos el reto de volver a rescatar a esas personas, a que confíen en la prensa, en la credibilidad de nuestro sistema de medios públicos, en los valores que tiene nuestro sistema de medios de comunicación. Pero sin lugar a dudas tenemos que llegar a vacíos informativos y asuntos que no nos estamos ocupando ni podemos llegar, porque estamos también cubriendo otros hechos de agendas que no son menos importantes, pero también tenemos que dar espacio a la voz de nuestro pueblo en temas que los vemos ahí, en la realidad, cuando caminamos por la calle, en nosotros mismos, en nuestro equipo, que sin lugar a dudas no está reflejado en la gran pantalla. Pedro, ¿cuán complejo puede ser actualmente defender esta profesión desde un territorio que no es La Habana? Imagínate, es muy complejo. Siempre decimos que nuestros medios de comunicación, y especialmente la televisión, a veces sufre del habanacentrismo. Sí, colar una información desde una provincia en el noticiero nacional o en espacios de los medios nacionales de prensa se torna difícil, en tanto hay que construir desde la agenda, desde esa provincia, que le importe lo que estamos diciendo a todo el país. Y no solamente a la provincia, porque para eso están los medios provinciales. Pero aún así, no tienes garantizado ese espacio, y a veces hay que lucharla y pulirla, como dice. A veces contamos buenas historias y temas y desde provincia, y adolecemos que no nos reflejan en nuestros medios de comunicación, en la propia televisión, y a veces va un reportero nacional y ya tiene garantizado el espacio solamente por tener reportero nacional. A eso nos enfrentamos también los periodistas de provincia. Pero yo creo que cuando el talento, cuando la creatividad, cuando llegamos a las historias que le interesan al pueblo, cuando defendemos también nuestros espacios con los colegas de los medios nacionales, tenemos que también llegar a nuestro pueblo. Y también eso es una lucha constante. Y yo digo que no nos tienen que dar nada, nos los tenemos que ganar con el periodismo, con la fuerza, con la creatividad, con la emoción, y sobre todo con la preparación que le podamos hacer desde provincia. Y yo estoy muy contento de ser un periodista de provincia, un periodista donde el telecentro, y cuando yo salgo a las calles, las personas de la provincia me reconocen, aun cuando en la televisión nacional no tengo todos los espacios o quizás no salga todos los días, pero salir y contar las historias y los problemas de mi provincia y reflejarlos en la pantalla de TV Yumurí, ya eso enaltece a uno. Y sin lugar a dudas eso, porque yo lo que quiero es reflejar esas historias de pueblo, lo que necesita nuestro pueblo, pero tenemos que estar más pegados al pueblo, sentir más y ponernos también en la opinión, en la voz, en el zapato del otro, como así decimos. es.
Eres un referente para todos los que viven en Matanzas. Así se vive en todas las provincias, que los periodistas son para ellos como dioses, se ven reflejados. A veces pasa algo y que a veces la gente me dice, pero ¿cuándo te vas para La Habana? ¿Cuándo te vamos a ver en el Noticiero Nacional? ¿Cuándo vas a estar en el Noticiero Nacional? Porque realmente las personas que no están dentro del medio miden la calidad de un periodista o de un profesional si estás en el Noticiero Nacional o si no estás en el Noticiero Nacional. Y piensan cómo es que una escala de mando o de que te van a llevar para La Habana, ¿no? Y a veces yo lo digo, no, es que yo estoy contento en mi espacio de TV Yumurí, en esa hora que transmitimos, o quizás en la emisora provincial, pero también no dejo de reconocer el valor que tienen nuestros profesionales en los medios nacionales y cuando se crean equipos en conjunto, sobre todo para situaciones complejas. Yo creo que en esa unidad de medios públicos, en ese sistema que tanto abogamos que existe del sistema informativo, del canal cubano de noticias y también el sistema de la radio, es que verdaderamente uno, y tenemos todo el desafío de construir ese mejor modelo de prensa posible. Pedro, hablabas de situaciones extremas y es que el incendio en la base de supertanqueros fue una cobertura que sin duda se demandó mucho esfuerzo y también talento de los periodistas, sobre todo matanceros. Ahora bien, ¿estamos preparados como gremio para asumir estos temas de urgencia? ¿Cómo fue esa preparación ante ese incendio? Cuéntanos. Mira, yo te voy a decir algo. Hace unos días estuvimos aquí en La Habana, impulsado por la UNESCO, las Naciones Unidas, varios organismos, la Defensa Civil, el Instituto de Meteorología, el Instituto de Comunicación Social, un encuentro precisamente para abordar las situaciones de desastre, es decir, la comunicación en la situación de desastre. Y nos dimos cuenta de que no estamos preparados, desde la comunicación. Desde la comunicación. Desde la comunicación y el periodismo. Y obviamente este taller viene a defender cómo construir la agenda, cómo actuar, cómo hacer los periodistas, no solo los periodistas, los camarógrafos, los editores, todo el mundo, los directivos en una situación de comunicación de riesgo, de desastre, que lamentablemente se está viendo más frecuente en el país, no solamente con el tema del supertanquero. Están, bueno, como tú conoces, las tecnológicas, las meteorológicas, las de diferentes, las sísmicas, las ocasionadas por el sismo. Y ahí nos dimos cuenta que verdaderamente tenemos que no solo estudiar desde la academia más, sino tener protocolos de cómo actuar en nuestros medios de comunicación cuando ocurre una situación de este. Y lo que pasó en Matanzas con los periodistas, y no solo con los periodistas, con todo el mundo, es que fuimos a enfrentar la comunicación, porque evidentemente el hecho se dio, fuimos para allá, pero que había mucho de cosas empíricas, de actuar a lo inmediato, y por eso lamentablemente quizás tuvimos algunos periodistas que tuvieron heridas y todo eso. Todo hay que organizarlo, todo hay que prepararse. En tanto que lo más importante en estas situaciones es salvar mi vida como periodista, es informar, pero primero es salvar mi vida como periodista para después informar, para después comunicar y sobre todo contribuir a salvar la vida de las demás personas que están en esa situación de desastre. Y todos los periodistas no pueden cubrir esta situación. Hay que estar preparados desde los sentimientos, desde las emociones. No podemos llegar a una situación de esta y empezar a llorar. Lamentablemente tenemos que ver víctimas de estos hechos y tenemos que saber cómo enfrentar y cómo manejar nuestras emociones porque somos seres humanos. Y yo creo que el reto para nuestros gremios es que tenemos que prepararnos para cubrir esta situación y tenemos que tener mecanismos de protocolo, tenemos que tener establecido cómo vamos a actuar en cada una de estas situaciones. Qué bien. ¿Qué tema aún no has abordado y desearías tratar dentro del periodismo? ¿Qué haces hoy? Bueno, yo he tratado temas complejos. Claro que estos temas complejos a veces nos dicen, no, es que los temas de provincia no tienen por qué trascender al país. Estoy hablando de temas de crítica social. Un problema que tenga un Matanza no tiene por qué reflejarse en el noticiero nacional. Yo digo que sí. Sí, porque es parte de la realidad y es parte también cuando se refleja en el noticiero nacional, porque cuando hacemos estas críticas, no es porque queremos criticar por criticar, es que queremos buscar una solución, es que queremos ayudar a los tomadores de decisiones a señalar o a visibilizar de que ahí hay un problema, de que pueden haber otras formas entre todos de encontrar esa solución. Y sí, hay muchos temas, la vida misma está llena de situaciones, y yo digo, ¿qué temas me falta? Yo estaré satisfecho cuando esas personas que dicen que no están viendo el noticiero, vean el noticiero. Porque eso nos está diciendo de que no estamos reflejando totalmente la vida y lo que necesitan. No es que no tienen tiempo, simplemente no les interesa lo que no les interesa en parte lo que estamos diciendo o cómo lo estamos diciendo. Y de esto nos va la credibilidad de nuestros medios públicos, de cómo nosotros podamos reflejar su realidad, van a volver a creernos a nosotros
y no van a ir o desplazarse a otros medios de prensa. Pedro, muchísimas gracias. Estamos muy complacidos con tu presencia esta mañana tan especial en nuestra emisión. Más adelante volveremos contigo porque de inmediato vamos a conocer qué opinan otros colegas del país acerca de la profesión. Esto será más adelante aquí en el primer informativo del canal cubano de noticias. Usted mantenga la sintonía con nosotros. Hacemos una pausa.